Muy muy buenas tardes. Qué bueno que ya hay personas que se va colocando por aquí. Muy buenas tardes. Yo soy Rosemary Contreras, gerente de programas de IDAD, Instituto Dominicano de Alta Dirección. Estamos en la ciudad de Santiago, radicados, y en la ciudad de Santo Domingo. Para los que no nos conocen, bueno, ya creo que poca gente la que va entrando por aquí que no, pero bienvenidos. Hoy vamos a hablar de intuición. Intuición y toma de decisiones. Antes que todo, le quiero presentar, hoy vamos a tener a un profesor muy especial, querido por nosotros del IPADE. Él es Javier Duarte. A ver, que se van conectando un poquito por aquí. A ver. Muy bien, muy bien. Listo. Errores que van pasando en vivo Y grabando. y grabando. Pues el profesor Javier Duarte nos acompaña desde el IPADE, escuela de negocios muy importante dentro de Latinoamérica y todo el mundo. Profesor nos ayuda tanto en el área de toma de decisiones como en el área financiera. Y yo creo que para hablar de intuición y toma de decisiones y quizás no tocar el área financiera, pues bueno, es súper importante, quizás, no sé. El profesor Javier nos lo dirá. Este, mm, el webinar de hoy, bueno, como ya dije, que consiste en innovación y toma de decisiones, vamos a durar unos 45 minutos. Intuición, Vamos a tener en todo el webinar, vamos a tener una cajita de preguntas y respuestas aquí abajo, donde ustedes pueden ir escribiendo las preguntas que le pueden ir haciendo al profesor e igual nosotros vamos a irlas haciendo. Por favor, siéntase en la confianza de preguntarnos cualquier cosa, porque yo creo que hoy le podemos sacar bastante provecho a nuestro profesor Duarte, que estará dentro de poco en los programas directivos de IDADE, que empiezan ya. Profesor Duarte, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias, Rosemary. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. No estoy físicamente no estoy en el IPADE, pero bueno, ahora uno se puede estar en cualquier lado. Por lo menos ya puse mi fondo de IPADE, aunque no estoy en el IPADE, pero vivo técnicamente en Guatemala, pero viajo a México o esta semana, por ejemplo, mañana voy otra vez, una segunda vez a México a unas sesiones. Y tengo 34 años de estar metido en el área de finanzas y como unos 20 más o menos de estar metido en análisis de decisiones. El enfoque de análisis de decisiones que tenemos en el IPADE y en la escuela donde doy clase también aquí en Guatemala es un enfoque que pues tiene una parte técnica, ¿no? De datos. Ahora, pues con el manejo de datos cada vez es más importante, ¿no? Tener ese tipo de información. Y luego tenemos un segundo momento, vamos a decir así, que es un momento más antropológico, filosófico del proceso de toma de decisiones, porque pues como mi jefe decía antiguamente, el Excel no toma decisiones, ¿no? Y ahorita podríamos decir la inteligencia artificial no toma decisiones. Quien toma decisiones es la persona, ¿no? Y el tema, aunque Rosemary también estaba grabado ahí, dijo innovación y toma de decisiones, pero el tema es Intuición intuición y toma de decisiones. en Este vivo. es un tema que he venido trabajando desde hace algún tiempo, porque pues es un tema bien interesante. O sea, cómo hay esa intuición, cómo tenemos esa intuición y cómo eso nos puede servir
o no servir, vamos a decir así, a la toma de decisiones, ¿no? De hecho, quería empezar con dos ejemplos. Un primer ejemplo de una película que además creo que a ustedes, por, por ser de Dominicana, de la República Dominicana, creo que la conocerán. Y si no la conocen, se la recomiendo. La busqué en IMDb y no tiene una calificación muy buena. Tiene una Ujú. calificación de 6 puntos. Pero se deja ver la película porque es de béisbol. Y es interesante porque es con Clint Eastwood, ya en la época vieja de Clint Eastwood, ya me parece que en esa película ya estaba octogenario, que se llama, la traducción literal sería Problemas con la curva, ¿no? Y Clint Eastwood es un scout de los Bravos de Atlanta, si no me equivoco, y por X o Y razones, su hija va con él a ver a un bateador, ¿no? Hay un muchacho que está en high school, me parece todavía, que está bateando espectacularmente, ¿no? Y pues partido tras partido es que va de 4-4, de 5-5, o sea, y cuando no batea de 5-5 es porque le han dado base por bolas, y entonces se queda en 3-3, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que va Clint Eastwood, que es el scout viejo del equipo, y van otros dos más jovencitos, ¿no? Más metidos en datos y toda esa información y big data y bueno, pues todo un poco ese contraste entre el viejo, ¿no? La escuela vieja de verlo, tal, y la hija pues no tiene mucha idea más que de lo que había vivido con su papá durante su niñez y juventud, ¿no? Pero el papá le va explicando, ¿no? Y dice, oye, eh, ¿qué te parece? Le pregunta, ¿no? La muchacha al papá, le dice, pues no me gusta, le dice el bateador. ¿Y por qué? Está bateando bien, ¿no? Está espectacular. Y cada vez que se pone al plato mete un hit y como eran campos más o menos cortos, pues casi que eran jonrones siempre, ¿no? Y entonces le dice el papá, no lo veas, escúchalo, ¿no? Y estaba bateando con bate de metal, ¿no? Entonces dice, vas a oír el bate como vibra y eso significa que no está bateando fuerte, ¿no? Ya, va explicando una parte técnica que no la recuerdo exactamente, ¿no? Y le dice, no va a funcionar ese muchacho, no funciona, yo no lo voy a recomendar. Los compañeros de Eastwood, obviamente, lo recomiendan vivamente y tal. Y bueno, se va, la hija se queda ahí un tiempito en la, en el motel que se habían quedado, ¿no? Y en eso está ella preocupada porque tenía problemas personales y empieza a oír un spa, spa, spa. Entonces se queda, le pone más atención a aquel ruido, sale del cuarto y se topa con un muchacho latino, ¿no? No recuerdo de qué país era, que está lanzándole pues, unos lances, haciendo, pichándole a su hermano que está Ajá. cachando, ¿no? Y, y se le queda, no solo lo oye, sino también lo empieza a ver, ¿no? Y dice, hombre, este es un pitcher de primera, ¿no? Y entonces ya empieza a platicar con él y logra llevarlo a los Bravos, ¿no? Y entonces, de hecho, es muy simpático porque la prueba se las hacen a los dos, ¿no? Al bateador y al muchacho latino del pueblo. El bateador era un gringo clásico, ¿no? Y bueno, ponen al latino a picharle y el otro no ve la bola nunca, ¿no? Y bueno, termina clásico final feliz, ¿verdad? Donde Clint Eastwood queda bien, la hija queda bien y el pitcher bien y el que queda mal, pues es el bateador, ¿no? Y eso es un poco la intuición, ¿verdad? O sea, pensaba yo, se me ocurría que era decir, pues tengo esa experiencia, ¿no? Y tal, y conozco cómo suena un buen bate, conozco cómo suena una buena mascota de catcher, ¿no? Para decir, oye, pues esa bola está entrando muy bien, ¿no? Bueno, esa era la primera anécdota que quería contarles, que es, pues obviamente es una película, aunque las películas digas basadas en hechos reales, pues ya uno no le cree, ¿no? Yo dejé de creer en las películas basadas en hechos reales cuando hicieron una película donde todos los protagonistas se mueren, ¿no? Entonces digo, bueno, pues basada en hechos reales, ¿a cuenta de qué? ¿No? Si todos se murieron. Pero bueno, en fin, primera anécdota. Segunda anécdota que quería contarles
esta sí es de una persona viva, yo la conozco. Hoy, en estos días que hemos platicado con Rosemary, le enseñé un libro de este autor, de este personaje. Este es un personaje, ¿verdad? Cuando ustedes piensan en alguien como personaje, este es uno de ellos, ¿no? Se llama Víctor Gordoa, es mexicano. Pues termina el colegio, empieza de empresas, para mientras tiene un grupo de rock, no es fan de los Beatles, sino lo que sigue, ¿no? O sea, es archifan, tiene un grupo de rock, es baterista, termina la universidad, empieza a trabajar con su papá que vendía electrodomésticos y se da cuenta que están quebrados, ¿no? Y entonces tiene que renegociar muchas cosas y se vuelve experto en negociar para el pago y esas cosas. Y de repente un día lo invitan a un programa de televisión. Dice, oye, tú que eres experto en esto, ¿por qué no vienes a entrevistarte? Entonces va a una entrevista donde le preguntan cosas y él, con mucha naturalidad, empieza a contar, ¿no? Es un tipo con una personalidad arrolladora, o sea, no se puede estar al lado de él sin que te caiga espectacularmente bien o que te caiga espectacularmente mal, ¿no? Es un tipo así, un personaje, como les decía. Y Víctor, pues está en esa entrevista y regresa a su casa, ya estaba casado, vivía en un edificio de apartamentos y el vecino de arriba, ¿no? El del penthouse, el millonario que vivía arriba, le manda a llamar, ¿no? Y le dice, Víctor, te vi en la entrevista, y le dice, ¿tienes futuro en la televisión? Yo le dice, no, yo me dedico a vender electrodomésticos. Lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien, tienes futuro. Y es más, le dice el señor yo soy el accionista de Televisa, soy uno de los accionistas de Televisa, la cadena de televisión más grande de México en esa época, ¿no? Y bueno, y ahora también. Y le dice, yo te puedo recomendar. Seguro, sí, te va a ir bien, ya vas a ver y tal. Bueno. Entonces le hace una carta de recomendación, al día siguiente va a Televisa y le dice, ah, muy bien, pues sí, con mucho gusto aceptamos su solicitud. Nos trae su licencia de locutor. No tiene. No, no tengo, o sea, si yo no tengo licencia de locutor. Es más, ni sabía que existía una licencia de locutor. Ay, pues que lo siento, ¿no? Le dice, que lo siento. Muy, muy mexicano eso, ¿verdad? Es decir, mire, aquí están todos mis papeles. Ah, le faltó uno, ¿no? Entonces no puede hacer el trámite porque le faltó uno. Y entonces, ¿y dónde la dan? Dice, ¿dónde en la licencia? Pues en tal lado, ¿no? Va al tal lado 2 veces al semestre, 2 veces al año, perdón, una vez al semestre, y el examen es pasado mañana. Y entonces Víctor dijo, ¿y qué examinan? Pues esto, aquí están los contenidos del examen. Se pone a estudiar, hace el examen y lo aprueba. Y llega a los 3 días a Televisa, aquí está. Bueno, el tipo empieza a hacer carrera en Televisa, ¿no? Empieza a ser guionista, empieza a trabajar haciendo unas actuaciones, crea un programa, o sea, es un tipo que tiene un crecimiento así fuerte. Pero bueno, eh, lo que quería contar era lo siguiente. En México, no sé si le suena, probablemente no, pero todos los cantantes o los artistas en general pasaban siempre en las manos de Raúl Velasco, ¿no? Raúl Velasco tenía su programa siempre en domingo y si Raúl Velasco daba la bendición, aquella persona le iba bien o le iba mal o sea, no pasaba, usando terminología de béisbol, no llegaba a primera nunca, ¿no? Y bueno, entonces, pues ni modo que Víctor estaba así en la parte trasera de todos esos ámbitos y como le encantaba la música, le encanta la música, pues con frecuencia iba a las presentaciones fuera de línea, ¿no? O sea, las presentaciones que Velasco tenía previo a sus programas. Y entonces, de repente un día estaba viendo a un personaje, a un cantante, posible cantante, y se le ocurrió decirle a los que estaban con él, diciendo, este no va a tener éxito. Y bueno, pasa el tiempo,
se presenta en el programa y tal, y 6 meses después desaparece, ¿no? Y en otra ocasión dice, esta muchacha sí va a tener éxito, va a ser buena cantante o buena actriz. Y efectivamente, ¿no? Y entonces sus compañeros, sus colegas empiezan a decir, oye, ¿qué onda contigo? O sea, por qué puedes decir eso? Dijo, no lo sé. No, ¿por qué puedo decir que a este le va a ir mal, a este le va a ir bien? Y literalmente tenía 100% de porcentaje de bateo, o sea, pegaba perfectamente, ¿no? A aquello. Y, sí, ¿y por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? No, no sé, la verdad no sé. Eh, Era intuición, ¿no? En el fondo era la intuición. Les hago más breve el final porque lo que me interesaba era esto, pero Víctor Gordoa se queda sin trabajo después de un terremoto que hay en México en el 89 y empieza a montar esto, trata de hacer ciencia de esto que él tenía como intuición y termina montando una escuela que se llama Colegio en Imagen Pública. Tiene licenciatura en imagen pública, una maestría en imagología y tal. La verdad que le va muy bien, ¿no? Es muy simpático. Tiene un campus vertical y le va muy bien. Tiene 3 libros escritos, más este otro, su autobiografía, un cuarto libro. Su hijo es también una persona, son asesores de políticos y de cantantes y etcétera, ¿no? De empresarios también, ¿no? Es un tipo así de ese estilo. Entonces, un poco estas 2 anécdotas, quería introducir el tema. Bueno, me veía casi más de 15 minutos introduciéndolo, pero decir la intuición. O sea, a ver, nosotros en general se define el ser humano como un ser racional, ¿no? A mí no me gusta decir un animal racional, pero hay gente que le encanta, decir que somos animales racionales. O sea, y nosotros como emprendedores, empresarios, directivos, gerentes, personas que estamos en la empresa, pensamos las cosas, ¿no? Le metemos cabeza a las cosas. Tenemos mucho conocimiento, ¿no? Conocimiento de técnicas, de metodologías, de información, ¿no? Con frecuencia leemos quizás una revista de actualidad económica, financiera, leemos las noticias para estar enterado, ¿no? Sabemos, platicamos con gente, ¿no? Siempre me llamó la atención lo platicadores que son en su tierra, ¿no? Y platica todo el mundo y son muy amigables, ¿no? Como buenos latinos, pero ustedes especialmente, ¿no? O sea, están siempre platicando. Bueno, pero uno va oyendo, ¿no? Oye, pues los chismes, ¿no? Pasa esto, pasa lo otro, Ajá. y bueno, vamos, no sé, también vamos aprendiendo de otros cuando tenemos algún conocido que tuvo un fracaso, pues uno aprende, ¿no? O sea, oye, ¿qué te pasó? Pues bueno, pues me equivoqué, confié en fulano, que decían que era buena gente y muy honrado y resulta que ni era buena gente ni honrado, ¿no? Y bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Intuyó. Intuyó mal. No, fíjate que aquí no, porque son como cosas de inteligencia práctica, además, porque no, Sí. no es una inteligencia teórica, no inteligencia de lo que debe ser, sino lo que es, porque el ser humano tiene que pensar alternativas para resolver problemas, ver ventajas, desventajas, pro, contras, ¿verdad? Ver consecuencias, ¿no? de una posible decisión. Y uno le va poniendo, ¿no? O sea, descubriendo esas cosas, ¿no? Hay todo un tema interesante de la vejez, ¿verdad? Cómo la gente joven tiene el aprendizaje que da la edad, ¿no? Y eso, pero es un aprendizaje, ¿no? Y todo eso es como muy racional, ¿no? Son cosas como muy racionales. Y luego viene la decisión. La decisión ya no es de la inteligencia, ya no es del conocimiento, del saber, ¿no? Es solo algo de la voluntad, es esa capacidad de asumir un riesgo, ¿no? Porque cuando uno va a tomar una decisión, pues no basta la inteligencia, sino que hace falta la voluntad. De hecho, por eso
el nombre de la inteligencia artificial está bien puesto, inteligencia artificial, no es voluntad artificial que te lleve a asumir un riesgo, ¿no? En el ámbito en el que nos movemos, ustedes y yo, el ámbito de la empresa es un ámbito de riesgo, un ámbito de incertidumbre, un ámbito de falta de certeza, ¿no? Y, y la persona que está metida en este proceso de ver el entorno, de ver las circunstancias de la empresa, de ver las circunstancias personales mías y de la gente que trabaja conmigo, nos lleva a estar constantemente, pues, haciendo un análisis, haciendo un diagnóstico, ¿no? Haciendo un diagnóstico de las situaciones, ¿no? Y esto nos a, a volvernos, ¿no? A volvernos a adquirir experiencia en todo este proceso de diagnóstico, ¿no? En todo este proceso de pensamiento, en el ámbito en el que nos movemos, ¿verdad? Pues porque uno, pues si yo me zapatos, ¿verdad? Eh, pues me volveré experto en zapatos y encontraré desde el primer día los problemas que vienen de la piel o del cuero, no sé cómo le llaman ustedes lo que está formado los zapatos, ¿verdad? El cuero, Piel. la piel, Ajá, los, ajá. los zapateros, ¿verdad? O sea, todos los problemas Sí. que puede haber uno, llega el momento en que uno es experto en aquello, ¿no? Repetición de estar profundizando en el diagnóstico nos convierte en un tipo experto en ese ámbito, ¿no? Platicando con Rosemary también le comentaba que a mí me da risa con, con, las, que, con frecuencia, los periódicos ya, pero con frecuencia cuando hay, pues en el periódico fulano de tal, entrevistamos al experto Ah, en tal cosa, ¿no? Y nos dijo que, y entonces yo digo, bueno, ¿y ese experto quién le nombró experto? ¿No? mm, No hay un título, ¿verdad? Que diga licenciado en expertología, ¿no? Usted es experto en zapatos, tiene el título experto en zapatos en lugar de licenciado en zapatos. Pues no, o sea, la verdad que no, quizás no es que sean expertos, ellos se autodenominan expertos, pero ustedes sí son expertos en su trabajo, ¿no? Porque tienen esa experiencia, ese revisar en qué se equivocaron cuando se equivocaron, revisar en qué acertaron cuando acertaron, vuelve, te vuelve experto, ¿no? Es un término de algo. De hecho, acudimos nosotros cuando queremos encontrar una solución a algo que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Yo cuento una anécdota que es dura, donde el hijo de un amigo, ¿no? Nació el niño, bebé, pues al poco tiempo, una de la hermana de la esposa, se da cuenta que el niño mueve los pulgares raros, ¿no? De manera muy rara, y entonces la siguiente vez que van con el pediatra le dicen, mire, pues tenemos esta inquietud, ¿no? Que los pulgares no. A ver, el médico, el pediatra revisa y dice, pues sí, como que hay algo raro, te sugiero que vayas con el ortopeda pediátrico, ¿no? Y entonces van con el ortopeda pediátrico y les revisa los deditos, ¿verdad? Quizá alguna radiografía, lo que sea, y le dice, mire, su hijo tiene un problema en los tendones del pulgar, de los dos pulgares, es un tema que se puede resolver, hay que operarlo, la operación tiene que ser cuanto antes, es una operación compleja, dura 3 horas, no hay riesgo para el niño de 3 meses, pues, ¿verdad? No hay riesgo para el niño y después de la operación el niño tiene que pasarse enyesado con las manos así 6 meses. ¿Cuándo quiere que programemos la operación? Obviamente mi cuate volteó a ver a su esposa y dijeron, doctor, mañana lo confirmamos, ¿no? Y entonces, pues mi amigo se va y a su casa, no, ni modo, imagínense cómo estaba el matrimonio aquel, ¿verdad? Sufriendo. Cuando pues se llega a la casa, se mete a Google y dice,
médico experto en problemas de dedos gordos de bebés. ¡Pum! Primero una médico en Miami, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues es experta en esto, ha operado no sé cuántos niños de ese problema y entonces inmediatamente escriben y dice, bueno, sí, perfecto, lo recibo el lunes, tienen que correr porque el niño pues, no tenía ni pasaporte, y se lo llevan a Miami y llegan con la doctora. Dice la doctora, sí, su hijo tiene ese problema, tenemos que lo operamos mañana. Pero no es muy larga, no, dura 20. Y luego a los 6 meses así, no, ni, bueno, no sale caminando porque no camina, pero y no tiene que ponérselo yeso ni nada. Y efectivamente al día siguiente lo operan y tal. Pues era la experta, ¿no? Lo que más sabía, ¿no? No tenían que esperarse 3 horas de operación y 6 meses con los brazos así, sino que eran 20 minutos y sin problema. Bueno, eso nos pasa. Cuando uno tiene un asunto de salud, pues uno trata de buscar lo mejor que se pueda, ¿no? El experto. Mm. A nivel de empresa pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que es experta en ver, uno dice, oye, tengo este problema, ¿a quién le pregunto? Fulano, es el que sabe esas cosas, ¿no? Y va uno y aquel tipo, ¡pum!, descubre aquello, ¿no? Descubre, oye, ¿cómo se te ocurre eso a la primera? Pues no sé, tengo 40 años de dedicarme a esto, ¿no? O sea, me sé todo esto. Y ese es el experto, ¿no? El experto es el que sabe todo eso. Que el experto tiene un problema, como sucede con todas las cosas, ¿no? No puede uno ser el mejor en todo. El experto tiene un problema que a veces pasa, es que no puede innovar fuera de su ámbito, ¿no? Dentro de su ámbito es capaz de innovar o de visualizar una innovación, pero fuera de su ámbito también es difícil que pueda innovar. E incluso el experto, si no es muy sabio, y tiene el problema de que las mismas malas experiencias que ha tenido las considera como ya insuperables, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes han conocido a alguien así que sabe todo, ¿no? Y que ya probó todo y no le puedes sugerir nada. Pero bueno, ese experto, que es experto en algo, o nosotros que somos expertos en nuestro negocio, de alguna manera, eso es la intuición, ¿no? El experto lo que hace es como superar pasos de manera inmediata, ¿no? En lugar de ir razonando, viendo las cosas poquito a poquito, poquito a poquito, pasa de aquí a acá sin hacer todo el proceso de raciocinio. Y eso es la intuición, ¿no? Hace poquito me encontré no es una definición de intuición, pero sino una explicación de intuición. Dice más o menos así: es aquello que sabes, que no sabes por qué lo sabes, pero sabes que lo sabes, ¿no? Te las repito porque parece trabalenguas, pero realmente es otra cosa. Es decir, la intuición es aquello que sabes, porque el que intuye sabe aquello. Ahora bien, el que intuye no sabe por qué sabe aquello, no tiene una explicación para aquello. Eso sí, él sabe aquello. No, y eso es un poco, como puede ser, no una definición, sino una explicación de lo que es la intuición, de la experiencia, ¿no? De ese experto, de esa persona que ha estado constantemente metida en el ámbito, en un ámbito que, que te lleva a comerte pasos, ¿no? Comerte pasos en tu proceso de toma de decisiones o de lo que sea. Yo creo que tiene mucho que ver con un tema, todo esto, con un personaje muy grande que acaba de morir hace poquito, que se Anda. llamaba Kahneman, exactamente. Sí, 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 Con, sí, con Kahneman. Dan, Me he acordado todo esto del famoso Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio, que él hablaba muchísimo de intuición y que, claro, de entender por qué nosotros actuamos de una manera y no de otra, y muchísimas veces no sabemos por qué lo hicimos, pero claro, él dice, bueno, lo que pasa es que
es que nuestra experiencia de vida, todo lo que hemos estudiado, o sea, si comienzas a analizar en por qué hiciste una acción y no otra, te vas a dar cuenta que tal. Pero intuitivamente, ante una emergencia o ante algo, una decisión que tenemos quizás que tomar rápido, claro, esas decisiones que son como el día a día. O sea, porque vamos a, digo, tú me corregirás tú, Javier, o sea, vamos a diferenciar una cosa entre que, entre que lo que tenemos que tomar, decisiones que tenemos que tomar estratégicamente en nuestras empresas y o este día a día que si, dónde voy, digo, a qué restaurante voy, qué conversación voy a tener con esta persona, qué le pregunto a aquella persona, este, cosas que te salen rápidamente de la cabeza y que, bueno, otros quizás te dicen, bueno, ¿cómo te salió la idea? No, pues la idea no te salió, simplemente es un acúmulo de cosas que tú has tenido dentro de tu cabecita, amueblada o no, que te hace ser un poco más intuitivo en algunas cosas. Y eso Kahneman era buenísimo, pero no, pero eso me enteré por ti que había muerto hace poco, Kahneman. Sí, Kahneman murió Javier, hace 2 o 3 semanas, ya de 90 años. sí. Ay, viejito Este, estaba. sí, ya estaba muy mayor. Y Mm, interesante porque Kahneman era judío, ¿no? Gringo judío. Empezó a trabajar con un colega suyo, también gringo judío, que se llamaba Amos Tversky. vamos. Amos, su apellido es una TZ, entonces yo no sé cómo, TZ. Tversky, ¿no? Todas sus investigaciones fueron juntos, ¿no? Sí. Amos Tversky muere hace muchos años Ujú. y el libro ese que tú mencionas, pensar, yo no me acuerdo siempre es pensar despacio, pensar rápido, pensar Pensar rápido, pensar rápido, pensar despacio. despacio. Es un libro que publica solo Kahneman, Daniel Kahneman, psicólogo bueno, no, Mm, no lo habíamos dicho, pero era psicólogo. ujú, Y por ese libro y por los estudios también, no solo por el libro, sino por los estudios, le hacen ganar el Premio Nobel de Economía. Es el único no economista Premio Nobel de Economía porque estudia una economía conductual, que le llama, ¿no? Sienta ujú. las bases en sus investigaciones. Bersky ya ha muerto, por lo tanto no le dan el premio Nobel a él, aunque Kahneman dice, bueno, este es tanto mío como de, como de Amos, o sea, es un premio para los dos. La verdad que es un tipo muy sensato, ¿no? Él en el fondo dice que el ser humano tiene dos sistemas de pensamiento y como digo yo, le puso unos nombres súper sencillos de recordar, porque le puso Unidos. Sistema uno y Sistema 2 ya está, ¿no? Ya. No tuvo mayor ciencia. Y el Sí, sí, Sistema sí. uno es lo que él llama intuitivo, ¿no? Que es algo Sí. que es muy rápido, se presenta así de un solo, tal, eh, Mm, pero que dice que es muy fácilmente nos equivocamos o más fácilmente nos equivocamos. En mm, cambio, el sistema 2 es más lento, más racional, más darle vueltas, pero es menos equivocable, vamos a decir así. A ver, ujú, aquí hay que tener en cuenta que cualquier decisión que uno tome, ya sea intuitiva y racional, o las sentimentales que no hemos platicado de ellas, pero creo que casi se explican solas, nos podemos equivocar o podemos acertar. O sea, no hay seguridad porque vivimos en un mundo inseguro. De hecho, tengo una frase de Sversky, de Amos Tversky, que, que me encanta la frase. Más o menos dice así: el ser humano se comporta de manera determinística en un mundo probabilístico. ¿Y qué es eso mm. de manera? O sea, es bueno o Sí, por malo. favor. Sí, Mm. no, falso, verdadero, blanco, negro, lo hago, no lo hago, voy, no voy. No, lo que le llaman a veces el falso dilema. Solo tienes El dos falso dilema. alternativas a escoger, Ujú, ¿verdad? Como pasa en Matrix, en la película aquella, la cápsula azul o la cápsula roja, ¿no? No, hay más alternativas en el mundo. Vivimos en un mundo probabilístico y nos comportamos como si fuera un mundo determinístico, ¿verdad? De tal. Y eso, esto es como pensar de que solo hay decisiones racionales o irracionales. No, hay muchos tipos de decisiones, pero principalmente racionales e intuitivas. Y la intuición, pues es muy valiosa, como pues, más o menos he ido comentando, por toda la experiencia
que tiene. Pero yo, a nivel de empresa, yo sugiero que nunca tomes una decisión intuitiva, porque lo intuitivo no tiene explicación del por qué. Y entonces cuando Ujú, fallas y has ujú, tomado, ¿y por qué tomaste esa decisión? ujú. No sé. Ay, Es que si tú sabes, ya no es intuitivo, ¿no? ¿Ok? claro, Entonces, si te equivocas y fue una decisión intuitiva, oye, pues te fue fatal porque no sabes explicar por qué la tomaste. O si aciertas, ¿no? Y te fue re bien, las consecuencias de tu decisión fueron espectaculares y, oye, ¿y por qué lo hiciste? No lo sé, no sé, pues tampoco puedes aprender, ¿no? Entonces, yo claro. lo que sugiero a nivel de, cuando uno tiene una intuición, algo que te puede llevar a tomar una decisión, trata de racionalizarla, verla como una alternativa. Oye, esta idea, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió? No sé cómo se me ocurrió, pero se me ocurrió. No, ahorita conecté 10 cosas y se me ocurrió. Ok, analicémosla. Analicémosla para ver si aquello puede ser viable. O sea, de alguna manera es racionalizar la, la, la intuición, ¿no? Para que pueda funcionar. Nunca, nunca actuar, tomar una decisión intuitiva en los negocios. Porque, bueno, aunque sea tu negocio, pues una decisión intuitiva te puedes equivocar más fácilmente que si la piensas un poco más. Pero bueno, yo Yo, creo que ya me pasé de lo que habíamos quedado yo aquí. creo que, ay, perdón, Javier, que te interrumpa, pero yo creo que eso responde un poquito a la pregunta de Marlene Espinal, que nos dice cómo podemos mejorar la intuición. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué Sí, puedo yo no sé, mejorar mi Marlene, intuición? ¿Cómo yo lo no sé hago? si, yo no sé, Marlene, si te puedo preguntar tu edad, pero dijéramos, Es muy jovencita. bueno, pues eso, los años te ayudarán, ¿no? Ese Sí. proceso de diagnóstico, de pensar, de decir, oye, ¿cómo tomé esta decisión? Sea Ujú. una decisión a la que acertaste, tuvo buenos resultados, o fue una decisión que te equivocaste y, y no funcionó bien. O sea, ¿por qué fue? ¿No? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Qué mal hicimos? ¿Qué diagnóstico hicimos inadecuadamente? Todo eso te va a ayudar para ir desarrollando esa capacidad de tener intuición. No necesariamente se llega a desarrollar mucho, dijéramos, la intuición en todas las personas. O sea, hay personas que sí llegan a ser muy intuitivas, otras que no, ¿verdad? Pues eso como dicen, eh, madera vieja no agarra barniz, ¿verdad? Pero a veces puede pasar, o sea, gente que sí aprende muy fácilmente y llega a ser intuitiva, otras que les costará un poco más. O sea, Marlene, ahí lo importante es el tema de la experiencia, ¿verdad? O sea, el, Mm, el, el ir aprendiendo de la forma en la que nosotros mm. decidimos. Yo creo que no tener miedo a equivocarse. Bueno, sí, o sea, Y el tema, este, la, la, lo que decía hace un rato, o sea, que nosotros vivimos, o sea, el que toma decisiones es alguien que está animándose a incurrir y a correr más bien un riesgo, ¿no? sí, sí. Esa capacidad de asumir el riesgo. No sé si habrán visto la película de Indiana Jones, pero la número 3, la del cáliz. Hay un momento donde el tipo tiene que atravesar unas pruebas, 3 pruebas para llegar al cáliz y la tercera era una prueba de fe, ¿verdad? Y el tipo llega a un lugar donde hay un precipicio y hay un vacío entre la puerta de acá y la puerta de allá. Y el paso de fe, decía, el paso de fe. Entonces, dice aquí, pues, ¿qué hago, no? Bueno, pues paso de fe y levanta y da el paso, ¿no? ¡Buah! Y había un puente que no se veía porque se perdía la formación rocosa, ¿no? Pero había un puente que unía los dos lugares y no se veía, ¿no? Bueno, cuando uno toma la decisión así se va, ¿no? Con un paso de fe. Pero bueno, Javier, listo, una pregunta que dime. se me surge ahora hablando contigo y pensando en todo este tema de la intuición. Tú como financiero, es bueno decir que Javier Duarte, bueno, ya lo dije en un principio, pero Javier apoya mucho en el área financiera, tanto en las maestrías del IPADE como en los programas de dirección. Ese financiero
ese financiero que que toma, claro, toma decisiones con números, con datos y con cosas, que instrumentos con un Excel, con muchos numeritos. Entonces, ¿cómo juega el papel de la intuición dentro de su toma de decisiones? Hay Ese personaje tendrá la cabeza un poquito más amueblada, debe de tenerla más amueblada. ¿Qué tú le recomiendas a ese financiero? Tú como experto, a porque a ver, ti sí te puedo llamar experto. el financiero no puede, digamos, a ver, hay como dos cosas. Unas son las Ujú, decisiones habituales de finanzas, ordinariamente no son nada intuitivas, ¿no? O sea, son ujú, pronosticar un flujo, conseguir un crédito, buscar un financiamiento, negociar algo, ¿no? Todas esas cosas no son nada intuitivas. ujú, Y difícilmente se puede desarrollar una intuición ahí, ¿no? O sea, tal vez uno ujú, puede descubrir aquí, vamos a tener problema dentro de 3 meses, vamos a tener problema en tal cosa, ¿no? Ahí sí hay como intuiciones, puede haber intuiciones, ¿no? ujú. Ahora, hay cosas financieras que hace falta ser muy creativo y ahí donde puede entrar en juego la intuición, ¿no? O sea, es decir, pues formas de financiar, hasta hace Ujú, relativamente poco, por ejemplo, digo, hace poco porque, no sé, o sea, hace 50 años más o menos, surgen una serie de instrumentos financieros derivados que se llaman, ¿no? Los famosos productos derivados, 5 productos derivados, que son inventos muy recientes, ¿no? Y dijéramos, son cosas que en algún momento a alguien se le ocurrió y dice, "Oye, pues qué intuición tan grande, ¿no? Después ya lo aterriza. Pero no es un área de los negocios en los que la intuición sea como muy socorrida en finanzas, ¿no? Eh, Quizás en otras ramas, en operaciones un poquito, es decir, cómo podemos optimizar cosas, cómo podemos mejorar un desperdicio, cómo podemos llegar más fácilmente a otros lugares, ahí quizás sí te puede ayudar mucho la intuición, ¿verdad? Y no te ujú. digo en mercadeo y ventas, la intuición, es decir, oye, el descubrir a los clientes, cómo son los clientes, ¿no? Eso pues tiene una buena parte de mucha intuición, ¿no? A veces uno lee bien a su cliente, a veces uno lo puede leer mal, pero de Sí, alguna manera sí, es una intuición. O sea, en finanzas somos más racionales que intuitivos, lamentablemente. Yo por eso me dedico también a análisis de decisiones, porque ahí podemos ser más intuitivos. sí, 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 sí. Y otra cosa, ¿qué tiene que ver el ego con intuición? Digo, te lo pregunto porque uno siempre oye por ahí gente que te dice, es que yo nunca me equivoco. Yo sabía quién era, qué iba a pasar. O yo sabía Claro, que... eres O sea, como mi hermana. Esa es como mi hermana, que después de que hay un terremoto dice, ya sabía yo que iba a haber terremoto y ya porque sabía yo que me eso iba estaba a ser temblando así. la pierna, ¿no? Bueno, pero lo importante es avisarlo antes, ¿no? Este, yo creo que son dos cosas distintas, o sea, porque Ujú, una cosa es una de experiencia de pensamiento, de ujú. negocios, ¿no? Tal. Y luego la otra ya una vanidad, un egoísmo, una soberbia, un egocentrismo donde yo soy el que sabe todo. Y el problema de esas personas es que casi siempre se quedan solas, porque no hay quien las Ya. aguante, ¿no? O sea, si tú sabías todo, ¿y por qué no lo dijiste, no? Mm, Sencillamente, o sea, eh, y el problema también es que ahí se golpean muy fuerte también, ¿no? Cuando llega el momento de evidenciar de que no sabía todo, y sino que además, al contrario, era bastante ignorante, eh, termina cayéndose muy violentamente. Yo tengo por ahí anotada, como tengo un blog, ujú, voy recogiendo frases que me gustan, ¿no? Entonces, hay una frase que tengo hace muchos años y me gusta de vez en cuando recordarla. Ahorita tenía rato que no la recordaba, pero más o menos dice así la frase, no lo tengo textualmente porque me acabo de acordar de ella ahorita. Me vino intuitivamente ahorita, ¿no? mm, Decía, más o menos si uno no tiene una capacidad de darse cuenta que uno no sabe cosas, es muy difícil aprender ya. y más difícil enseñar. O sea, el constatar nuestra ignorancia es algo bien importante, ¿no? O sea, y de hecho, pues
uno pone pues la ignorancia es que uno no sabe. O sea, cuando sabes algo, cuando sabes un poquito, te das cuenta que no sabes. Yo Totalmente. les puse hace un rato ejemplos de zapatos y se los ponía a propósito porque eh, estuve un tiempito en una empresa de zapatos, de fabricación de zapatos, y me di cuenta lo absolutamente ignorante que era en zapatos, ¿no? O sea, tenía ni idea, o sea, de lo complejo que es el negocio y, ¿no? Y también me topé con el director general, el gerente, no sé cómo le dicen entonces, el gerente general o director general. Director general o gerente Era, general. era lo que tú estás diciendo, o sea, el tipo más ególatra, ¿no? Él sabía todo, podía Mm. todo. O sea, y en la práctica nos dijo un momento, es que ustedes qué me van a aportar a mí si yo sé todo, ¿no? ¿No? Ujú. Pues no te podemos aportar porque como lo sabes todo, pues nos vemos, ¿verdad? Y nos alejamos, pero efectivamente, o sea, a poco que uno sepa, descubre que uno es ignorante, ¿no? O sea, la famosa frase ya la tiene 20, casi 25 siglos, ¿verdad? El solo sé que no sé nada es porque el tipo sabía, ¿no? Sócrates decía eso, solo sé que no sé nada porque sabía, por lo tanto sabía que no sabía. Muy bien. O sea, yo creo que una de las cosas que nos deja esta conversación contigo hoy, además de reflexionar esa parte intuitiva que tenemos todos los seres humanos, yo creo que hasta los animales tienen esa parte dentro de su ser, es, bueno, que cómo mejorar, pues ponerla, primero que todo, la experiencia, nos ayuda a la experiencia, todo lo que hemos vivido en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, lo que hemos estudiado, lo que hemos practicado. Yo le contaba a Javier, que no sé en qué libro era, y yo creo que fue el de Kahneman también, donde ponía un ejemplo de un bombero que decía, el bombero entra al fuego y de repente ve que siente algo el bombero. Entonces le dice a su equipo, hay que salir. Pues resulta que a los 10 segundos se cae un techo. Y ese techo, si ellos hubiesen estado ahí dentro, pues entonces ellos mueren o muere la mayoría del equipo. Entonces decían, pero ¿por qué? ¿Qué hizo él? ¿Qué fue? ¿Por qué él actuó de esa manera? Simplemente lo intuí, dice él. Simplemente lo intuí, pero cuando él se sienta, claro, él respira y en frío analiza qué pasó, es que él tiene una experiencia de Ujú. años sabiendo qué tipo de fuego, cómo es el olor, cómo es el color, cómo, o sea, el ruido que hace y como tal. Entonces, claro, esa experiencia que fue acumulándose técnico durante muchísimos años, le dio esa capacidad de entrar, ver qué estaba pasando y automáticamente tomar una decisión. Eh, y fue una decisión muy bien tomada. O sea que, Ahí en ese caso, obviamente, las ajá, decisiones se tienen que tomar así, ¿verdad? Porque sí, sí, también platicábamos con con los médicos, ¿verdad? Pues los médicos muchas veces tienen ideas intuitivas, a veces son ideas sí, que tienen que poner en práctica, o sea, tomar la decisión. Otras veces pueden esperar, ¿no? sí, Pueden sí, esperar a tomar la decisión porque corre mucho riesgo siempre, pero vamos, si sí, es un tipo que una se está emergencia. muriendo, pues o le entras, no te queda otra, ¿no? Pero si es un paciente que se siente mal y no sabe qué tiene, bueno, pues puede retrasar un poco, hace más racional la decisión, ¿verdad? No tan Claro, intuitiva. claro. Que al final, bueno, y el mismo proceso de toma de decisiones no, nos va a ir mejorando, a ver, haciendo, nos va a ir mejorando el proceso para tomar decisiones pues mejores pensadas y, y hacer o más rentable nuestra empresa o mejorar nuestras situaciones personales. Eh, Porque a veces vemos intuición como algo negativo, como algo positivo, pero eso es práctica, práctica, práctica. Yo creo que eso es lo que nos llevamos hoy, Javier, de ti, Bueno, de, de esta conversación contigo. Hoy, bueno, ahora, a ver, voy a abrir nuestra cajita de preguntas y respuestas, ya la hemos contestado, pues son las 5:50 y vamos a durar 45 minutos, pero son las 5:50. Yo creo que ya nos vamos despidiendo. Les invito a todos que nos sigan en redes sociales, tanto en Instagram, somos IDADE, Escuela Instituto de Alta Dirección de Empresas, y en LinkedIn.
Atentos a todo lo que vamos a tener. El profesor Javier Duarte va a estar próximamente con nosotros en nuestro programa de dirección en el área de finanzas. Esa área que muchas veces, a veces nosotros le tenemos miedo. No podemos intuir, ya lo dijo el profesor. Profesor Javier, muchísimas gracias por estar No, a con ustedes nosotros. muchísimas gracias por su paciencia. Vamos a tener este video colgado en la página de YouTube de IDAVE. Dentro de unos días también pueden buscar el canal y suscribirse a él. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas tardes, Buenas Javier. tardes para todos. Mucho Gracias, gusto poder Rosemary. estar contigo. Va igualmente. Nos vemos pronto. Bye bye.